Y vamos a hablar un poquito, en este caso, bueno, tenemos la posibilidad de que esté con nosotros el suboficial escribiente Marcelo Dorado, del Centro de Entrenamiento de Contralor. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con algunas medidas de prevención, algunos consejos que está bueno tener para manejar, ¿sí?, en la ciudad, pero también hacerlo en la ruta y sobre todo en periodo de vacaciones, que es momento donde aumenta considerablemente el tránsito vehicular en las zonas de ruta, y que además conductores quizás no avesados por estar manejando acostumbrados a la ciudad, tienen que enfrentarse, por ejemplo, a nieve, a ripio, a nieve y todas cuestiones a las que uno no está acostumbrado. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí en La Vuelta. No, por el contrario, el agradecido soy yo por haberme convocado y bueno, buenas tardes para todos. Bueno, Marcelo, lo primero que queremos saber es qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué cosas tenemos que tener, no sé, qué tenemos que mirar antes de, no sé, empezar a manejar una vez por mes, cada 2 meses, las cuestiones básicas del auto. Bueno, lo más importante es la revisión periódica del vehículo, más allá de estar en las condiciones como está marcando la ley de tránsito, en cuanto a las BTO y todos los elementos de seguridad que tenemos que llevar dentro del vehículo. Pasa también por la revisión periódica nuestra de cada vehículo, ¿sí? De ver que las cubiertas estén correctamente infladas con la presión correspondiente, en las cuales está indicado impresas en el talón de la misma cubierta. Ahí van a encontrar 2 números, un número más chico, una barra, un guión y un número más grande. Ese es el parámetro que les da el fabricante en la presión en la que pueden trabajar en las cubiertas. De no ser así y hacerlo un poco más cómodo, lo único que tienen que hacer es abrir la puerta del conductor, van a encontrar una estampilla donde el fabricante del vehículo les va a dar 3 marcas de neumáticos recomendadas por el fabricante para el vehículo. Y de ahí las distintas presiones, porque obviamente son de distinta calidad las 3 marcas que le están dando. Es un buen dato ese, porque no lo tenía ni idea. Yo tampoco. También hay que tener en cuenta el dibujo que tenga la goma, me imagino, para salir a la ruta y demás, porque si está muy gastada la goma es un peligro también agarrar la ruta, o también una calzada resbaladiza, me imagino. Por supuesto. Y en cuanto al dibujo, tenemos que prestar atención en 2 partes. La primera es que el desgaste propio de la cubierta, y la otra que el vehículo esté correctamente alineado. No nos olvidemos que un desgaste desparejo en una cubierta, al tomar un camino con lluvia, donde el asfalto tiene distintas imperfecciones, lo que puede formar espejos de agua, nos va a poner inestable el vehículo. Ahí ahí se recomienda cuando está lluvioso, cuando está la calzada resbaladiza, o por qué no, cuando se hace un poquito de agua-nieve, que en algunos sectores llegando al campo pasa. ¿Cómo se recomienda frenar? ¿Se recomienda frenar con el freno? ¿Se recomienda frenar con la caja? ¿Cómo hay que hacerlo de la mejor manera, obviamente, para evitar accidentes? Bueno, si vamos a pensar en evitar accidentes, la primera medida que tenemos que tener ante camino con agua, obviamente, es reducir la velocidad. Principalmente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, ante una inestabilidad del vehículo, o sea que vemos que se pone inestable, que se empieza a cruzar, nunca por ningún motivo tocar el freno. Exactamente. Porque la gente por miedo toca el freno. Es que es un reflejo. Claro. Es que es un reflejo. El mejor conductor, por reflejo mismo, va a levantar el pie, va a tocar el freno. Es totalmente peligroso tocar el freno, dado que las 4 ruedas se van a bloquear y el auto empieza a hacer trompos. Entonces lo más recomendable ante eso es o hacer un rebaje y ir soltando el embrague muy despacio para que el auto recupere y tome agarre. O si no, la otra opción es directamente sacar el cambio, tratar de recuperar el vehículo muy suave con el volante y volverlo a la calzada hasta que tome adherencia segura. Pero no es recomendable tocar el freno para nada. En absoluto. Lo difícil de todo esto es que, lamentablemente, cuando uno se tiene que enfrentar a este tipo de situaciones, lo hace sin una práctica. O sea, no hay posibilidad de práctica, uno tiene que reaccionar en el momento. Va al Galvez y tira. Uno tiene que reaccionar en el momento y termina en este caso frenando cuando no es recomendable hacerlo. Pero
Por otro lado, seguramente hay algunas cuestiones más que tienen que ver con esto, con el control de los frenos, con el control de todo este tipo de cosas que también debe ser muy importante. Lo recomendable es, si vamos a emprender un viaje, por ejemplo, de vacaciones, lo recomendable es visitar a nuestro mecánico de confianza y pedirle que revise los frenos, que no estén muy desgastados. Sí, como una de tantas medidas también. Y sí, yo creo que es una de las mejores. Sí, yo le quiero hacer una pregunta que me surge siempre y que tiene que ver también con el freno. En las curvas, cuando la curva es muy pronunciada, que también la gente tiene miedo de que cuando viene muy con excesividad de velocidad, exactamente, pisa el freno. ¿Hay que pisar el freno en el medio de la curva? No, en el medio de la ruta para nada es recomendable. Bien, perfecto. ¿Por qué? No nos olvidemos que si vamos en ruta, obviamente hay transporte de camiones. Claro. O transporte de colectivos. Sí. Generalmente es muy probable que encontremos una mancha de gasoil. Claro. En una curva. Sí. No nos olvidemos que el gasoil tiene consistencia grasosa. Sí, te hace patinar. Sí. Y si tocamos el freno, chao. Directamente o nos vamos a la banquina o podemos hacer cualquier otra... Sí, otro accidente. O sea que en ese caso habría, hay que aminorar la marcha simplemente. Antes de tomar la curva. Antes de tomar la curva, aminorar la marcha, bajar un cambio y mantener el auto con tracción para que se mantenga. Para que se agarre. Con adherencia. Claro. Y una velocidad constante. Bien, sin nada de hacer locuras. No nos olvidemos que si vamos a emprender un viaje, por ejemplo, de vacaciones, tiene que ser amigable. Es un viaje de placer. Claro. No lo vamos a convertir en una pesadilla. En un disgusto, en una tragedia. Y más si estamos transportando a nuestra familia. Lo mismo, y si por ejemplo venimos en la ruta y vemos a la distancia que hay, por ejemplo, agua, se juntó agua, o incluso también puede ser aceite o en la calzada. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Aminoramos la marcha y vamos constante? ¿Qué es lo recomendable? Lo lógico es aminorar, lo aconsejable es aminorar la marcha. Siempre es aminorar la marcha. Nos mantenemos dentro de los parámetros que nos está indicando la ruta, con las velocidades máximas y mínimas, pero tampoco vamos a ir al límite de la velocidad. Claro. Si tengo un cartel que me indica 130, no es que voy a 131, 132 para mantener el límite. Claro. Mantengámonos en 120. una velocidad que nosotros nos demos cuenta que estamos cómodos. Podemos controlar el vehículo. Y por el otro lado, que tiene que ver también con el tema de las velocidades, también hay que ser responsable y no ir por debajo tampoco del límite permitido para andar en una ruta, porque también es peligroso. Y sí, porque lo que hacemos de esa forma es prolongar una fila atrás nuestro. Claro. Gente que quiere sobrepasar y... Sobre todo la que son doble mano. Claro, que es un peligro. Hay rutas, por ejemplo, que es una sola mano de ida y vuelta. Claro, que ya deben estar erradicadas esas rutas porque son un peligro. Y esperemos que sí. Y con respecto a cuando uno se puede cruzar un animal, me ha pasado yendo a Madariaga, zona de campo, cruzar un caballo. Entonces, obviamente uno tiende a doblar para el lado que viene el animal, porque se lo quiere sacar, pero a mí me habían dicho en algún momento que hay que darle a la cola. Por atrás. Claro. ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, como primera medida, prestar atención a los carteles indicatorios. Bien. Si hay animales sueltos. Siempre tenemos que hay animales sueltos. Cuando es así, directamente... Bajo toda circunstancia que nosotros consideremos que es riesgosa, bajo la velocidad. Disminuimos la velocidad. Disminuimos la velocidad y en el caso de que se nos cruce un animal, no tocar bocina, pues lo podemos espantar. Claro, que es peor. Y tratar de pasarlo por atrás. Bien. Cuando lo vemos cruzar, le vamos para el otro lado, porque si se asusta, me imagino que viene para nuestro lado. Se nos viene encima. Claro. Se nos viene encima. Y si estamos hablando de un caballo, como el ejemplo que nos diste vos, hasta se puede parar en dos patas del susto. Claro, exactamente. Y se nos mete directamente adentro. Es que ese es el problema. Estás levantando algo que no sé cuánto pesará, pero 500 kilos más o menos. Es que tampoco es que lo levantás, digamos. ¿Qué sé si lo aclaro? Te aplasta el auto. No, aplasta todo.
Bien, y con respecto a otras superficies, como por ejemplo ahora la gente tiende a irse a la montaña, al ripio exactamente, y también un poquito de nieve, ¿cómo hay que hacer para manejar de la mejor manera? Y además solemos, como hablábamos anteriormente, digamos, solemos no estar acostumbrados y pareciera que uno va a hacer con el auto. Creemos que sí. Claro, con el auto que uno maneja por la calle termina haciendo un safari, pasando por montañas que no corresponden. Entonces, claro. ¿qué hacemos con esto, con el ripio? En realidad lo que, más allá de no estar acostumbrado, más allá lo que generalmente hacen es usarlo en forma experimental. Claro. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y ahí tenemos varios problemas porque realmente pasa. Claro. En el caso de tener el ripio tanto en pendiente como en bajada, lo más aconsejable es mantener el auto en velocidad, y en bajada ir frenando con los cambios, o sea, haciendo rebajes, muy suave, peinando el freno, no dejando siempre el pie apoyado sobre el freno, sino apenas apoyarlo suavemente y soltarlo. Que sea una ayuda y no recurrir al freno. No nos olvidemos que ripios son piedras muy chiquitas y es lo mismo que si entramos corriendo. Por darte un ejemplo, entramos corriendo a una habitación, a un pasillo donde está lleno de bolitas de vidrio. De bolitas de vidrio, imagínese. Nosotros jugábamos cuando éramos chicos. Y la parás con la espalda. Y de golpe y porrazo dejamos de caminar y bueno, el cuerpo va a tender a seguir por la misma inercia. En el caso del auto lo mismo. Quizás se va a deslizar por arriba de las piedras. Claro, y tiene, digamos, es una superficie que tiende a hacer patinar mucho. Sí. Claro. Porque no tiene adherencia al auto, claro. Perdés la adherencia, es como si tuvieran las cubiertas en el aire. Por eso es importante no bloquear las ruedas y hacerlo con... No, bajo ningún concepto. Claro, freno de mano intocable. O sea que siempre ante situaciones así es recomendable entonces hacer frenado con los cambios. Con los cambios y apenas el pie apoyado sobre el freno y apenas peinándolo, tocando y soltando. ¿Se recomienda para la vida cotidiana utilizar frenar con el rebaje o no es tan necesario? Porque yo lo utilizo. Depende de la situación. Claro, según si estás muy desesperado o si según la calzada también se puede utilizar. Con lluvia se puede utilizar. Con lluvia te ayuda un montón. Bien. Pero hacerlo cotidianamente no nos olvidemos que va a provocar un desgaste prematuro en el embrague, por ejemplo. En el embrague, claro. Exactamente. Y con respecto también a la posición de manejo, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera que se entienda por radio. Hacerlo gráfico. Claro. ¿Cuál es la posición de manejo? La gente se cree que es rápido y furioso y se tira para atrás y está completamente largo. Los dos tipos tenés, el que se pone que a 2 kilómetros del volante y Doña Clotilde se pega, que no tiene posibilidad de mover los brazos. Exactamente. Sí. Ese es todo un tema también, lo vemos muy a menudo. Todos los días, Muy a menudo. Lo normal para manejar es sentirte vos cómodo. Bien. El cuerpo relajado, los brazos semiflexionados, ni estirados, ni recontraflexionados. Ni muy contraídos tampoco, lo mismo con las piernas. Y la posición en el volante, hagamos de cuenta que estamos viendo un reloj. La posición son las 10:10. Las 10:10. Con las dos manos arriba del volante. Con las dos manos en el volante. Con las dos manos, como está reglamentado también. Claro. Y la utilización de los espejos retrovisores tienen que apuntar un poquito la cola del auto. ¿Cómo es? Sí. El tema de los espejos, muchas veces hemos visto gente que mientras está manejando está acomodando el espejo. Sí, claro. También, eso es un error. Es un error porque... Pues son todas cosas de distracción. Perdemos la atención de lo que estamos haciendo. Sí. Y la mejor forma de acomodar un espejo, los laterales, bueno, del parabrisas mucha opción no hay para acomodar. No. Vemos o no vemos directamente. Sí, exactamente. Pero la de los laterales es apenas que toque la cola del auto. Bien, no la puerta de atrás. La puerta de atrás ya ahí es mucho. Ya la conocemos porque es nuestro auto. Claro. La puerta de atrás. Claro. Pero cuando más abierto tenga el espejo, más visión voy a tener yo hacia los laterales y me va a ayudar un poco más. Pero aclaramos que siempre entonces es importante que se vea la cola del auto porque si no hay un punto ciego en el cual no estaríamos... La cola del auto siempre la tienes que ver. Claro. A un poquito de la cola del auto siempre la tienes que ver. Y por otro lado también esto que hablábamos de ver, mantener los vidrios limpios, todo, lo limpio parabrisas en condiciones, todo ese tipo de cosas que parecen pavadas pero que no lo son.
Porque... O que la gente que prende los zapitos en el medio de la ruta. Ahí hay un detalle. Sí. Justo tocaste un detalle que quería remarcar en base a lo que me estabas diciendo vos. El zapito se usa cuando estás parado. Hay mucha gente que directamente lo ignora. Ah, claro. Lo ignora. ¿Y cuándo lo necesitamos? Sí, cuando estás en la ruta. Y no tiene agua. Y no tiene agua. Claro. Entonces, bueno, se nos hace tedioso hasta poder llegar a un lugar de una estación de servicio, poderlo reponer. Claro. Y es indispensable. No nos olvidemos que si estamos viajando atrás de otro vehículo y se alarga la lluvia, el otro vehículo despide agua con suciedad y lo único que hacemos, si no tenemos el lavaparabrisas o el tal mal llamado zapito, claro, sí. Lo único que hacemos es mover la suciedad de un lado al otro y cada vez vamos a ver menos. No, claro. Y además fijarse también en el momento donde uno lo usa, porque muchas veces pasa que uno está con tierra en el parabrisas, está el sol de frente, uno tira el zapito para limpiar y se arma una pasta que por un par de segundos hasta que se empieza a secar de vuelta no se ve nada. Entonces también encontrar el momento justo para hacerlo. Últimamente están viniendo muchos productos para agregarle. Sí, ya en la estación de servicio ya te ponen un producto que es muy bueno, uno azul. Sí. Te lo ponen y es bastante bueno cuando uno tira el zapito. En algunos casos tienen hasta un porcentaje de alcohol que te ayuda al secado. Claro. Ah, mira, claro, se seca más rápido por ser alcohol. Sí. Y con respecto al sobrepaso, estamos hablando de la ruta que es mano y contramano. Sí. Para hacer un buen sobrepaso, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que mirar a dónde vamos? ¿Hay que mirar dónde termina el auto ajeno? ¿Cómo lo podemos hacer bien para poder sobrepasar bien en una ruta que es complicada? Ese es otro punto digno de destacar que marcaste. Bien. En una conducción normal, no hablemos de sobrepaso ahora, en una conducción normal muchos están acostumbrados a ver la cola del auto que está delante. Claro, y ahí tenemos un error. Sí. ¿Por qué tenemos un error? Porque tenemos dos distancias, la distancia de reacción y la distancia de frenado. La distancia de reacción es lo que me va a avisar a mí que adelante del otro auto está habiendo algún problema por el cual el auto que está delante mío va a frenar. Claro. Entonces yo no tengo que centrar la vista en el auto que tengo delante, sino ver en proyección adelante. Lo que está pasando adelante. Lo que está pasando adelante, para poderme dar más tiempo a mí a reaccionar y a pensar la maniobra que voy a hacer. Claro, porque capaz que en una de esas vos podés ver lo que está pasando adelante y ya podés reaccionar según lo que va a ser el de adelante. Exactamente. Claro. Eso es lo que llamamos la distancia de reacción. Y la distancia de frenado es la que tenemos que tener siempre presente y no ir tan pegado al otro auto. En cuanto al sobrepaso, que vos me estabas preguntando, el sobrepaso, bueno, con todas las condiciones de seguridad que podamos extremar, lo vamos a hacer, más en una ruta que es mano y contramano, respetando las líneas amarillas como corresponde. Vemos primero, calculamos la distancia, si vemos otro auto que viene de frente, tratamos de no pasarlo, de no pasar finito, de no arriesgarnos. Claro. Y más todavía si vamos de noche. Las distancias que nosotros podemos llegar a percibir de día son muy distintas a las que podemos llegar a percibir de noche. Claro. Como lo hacemos siempre anticipando nuestras maniobras, con luz de giro, con todos los elementos que tenemos para señalizar y avisar qué es lo que vamos a hacer. Claro. Ahí hay dos puntos que me parece que está bueno tocar. El primero, si hay alguna medida con respecto a la distancia entre auto y auto, como para tener una referencia de cuánto se puede dejar y cuánto no. Esa es la primera, y la segunda tiene que ver con la luz de giro, porque hay, para quienes les tocó ir para el lado de Brasil, o para... ¿Sabés a dónde voy? Sí. Vas para el lado de Brasil. En general los camioneros están acostumbrados a una señal que nosotros no, y es que marcan con la luz de giro para el lado opuesto a donde está la calzada. A ver, si te están diciendo que pases, te marcan con la luz de giro para la derecha. Claro. En vez de, no sé... En realidad es un error de conceptos ese. Sí. Acá en Argentina... Sé muy bien lo que está diciendo. Lo he visto. Sí. Lo he visto. Acá en Argentina, por más que... Vamos a lo directo. Vamos a lo directo. Por más que el conductor que está adelante esté equivocado o no, tenga un concepto equivocado, somos nosotros mismos los que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Claro. Uno tiene que manejar seguro. Por más que él me indique o no. Sí. Y no esperar que el que vaya adelante me indique lo que tenga que hacer, porque no... Si siempre dependemos de otro. Estamos en el horno. Claro, hablando mal y pronto, estamos en el horno.
siempre tenemos que ver en profundidad, como dije anteriormente, y las distancias van a variar, depende de la velocidad a la que vayamos. Claro. Las distancias van a variar. La mejor distancia, la que yo siempre digo, la mejor distancia es la que nosotros nos tenemos confianza. En cuanto empezamos a desconfiar de la conducción que estamos haciendo, claro, es porque ahí algo no está bien. O la distancia no está bien, o la velocidad no está bien, o obviamente no puede pasar también que nos esté jugando una mala pasada el cansancio. Claro, que eso también pasa. Y la última de mi parte, si tenemos alguna pinchadura de alguna goma, ¿cómo es la mejor manera de reaccionar si vamos, por ejemplo, a una velocidad elevada? ¿Pinchadura o reventón? Reventón, un reventón de vamos a 120 km por hora y tenemos un reventón. En ese caso, sí, lo más aconsejable es mantener la tracción del vehículo, sí, hacer rebaje muy despacio. Bien, también con el rebaje. Tratar de mantener la dirección firme, sí, no apretada, sino firme, o sea que no empezar a oscilar. Claro. Y eso también depende de la posición de manejo. Y depende mucho de la posición de manejo. No te olvides que si estás muy cerca del volante no vas a tener mucha movilidad en los brazos como para poder hacer una maniobra. Y si estás muy lejos, lo mismo. Claro. Va a ser incómodo. Sí, no vas a poder tener esa firmeza que uno requiere. Porque te tiene que trabar el volante con el asiento, tenés que formar como algo que esté trabado, ¿o cómo es esa cuestión? Eso es un concepto equívoco. Bien. Cuando más firme te pongas contra el volante, o sea, más duro pongas los brazos, es peor. Es peor. Sí. Trata de mantenerlo firme. Firme quiere decir de no andar moviéndolo, claro, de no zigzaguear, ir llevándolo y bajando la velocidad y llevándolo muy despacio hasta la banquina. Bien. Un lugar seguro para hacer el recambio. Y siempre con el rebaje, ese querido rebaje para. Sí, el tan preciado rebaje que muchas veces nos salva. Bien. Marcelo, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, habernos contado un poquito de todas estas cosas que parecen cosas comunes, que pareciera que todos lo sabemos, pero bueno, evidentemente no están así y está bueno siempre refrescarlo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacer siempre los mismos viajes. Claro. Estamos acostumbrados en ciudad y bueno, cuando nos navegamos en ruta nos encontramos siempre con cosas nuevas. Y algo que quisiera destacar, como decía siempre mi abuela, es preferible perder un minuto en la vida a mi vieja también. No la vida en un minuto. Y no nos olvidemos que las vacaciones empiezan cuando emprendemos el viaje, no cuando llegamos a destino, y tampoco terminan cuando llegamos en casa. Claro. Siempre estamos entre medio y tenemos un viaje entre medio, y no lo transformemos en un viaje de placer o que termine en una pesadilla, en una desgracia o algo que no tengamos que lamentar siempre. Gracias, Marcelo. A ustedes por invitarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima.